Hoy conoceremos acerca de los ángulos cuadrantales. Empezaremos planteándonos la siguiente pregunta. ¿A qué se llama ángulos cuadrantales? Intentaré responder a dicha pregunta de manera inmediata. Los ángulos cuadrantales son aquellos ángulos que están en posición normal. Importante, los ángulos cuadrantales son aquellos ángulos que están en posición normal, pero con una característica muy particular, que su lado final coincide con los semiejes coordenados. Para comprender mejor este concepto, vayamos a ver algunos de los ángulos cuadrantales conocidos. Para ello, graficaré mi diagrama cartesiano. Trazo la recta X o el eje de las X, conocido también como el eje de las abscisas. Trazo ahora la recta o eje Y, conocido como el eje de las ordenadas. Ubico el origen de coordenadas. No olvidemos, en sesiones anteriores decíamos que un ángulo en posición normal, su vértice debe coincidir con el origen de coordenadas. Entonces, estamos hablando que un ángulo cuadrantal es un ángulo en posición normal. Por lo tanto, debe tener las características de un ángulo en posición normal. Bien, la otra característica de un ángulo en posición normal es que su lado inicial debe estar siempre ubicado en el semieje X positivo. Ahora sí, vamos a conversar acerca del primer ángulo cuadrantal, el ángulo de 0 grados. Entonces tenemos acá su lado inicial y el 0 grados, entonces su lado final va a coincidir con el semieje X positivo. Se va a sobreponer sobre el lado inicial. Este es el ángulo de 0 grados. Y es un ángulo cuadrantal porque cumple lo que dice el concepto de un ángulo cuadrantal, valga la redundancia. El segundo ángulo que les voy a mencionar es el ángulo de 90 grados, donde su lado final o su lado terminal coincide con el semieje Y positivo, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. El tercer ángulo que voy a mencionar es el ángulo de 180 grados. Este es el tercer ángulo cuadrantal que estoy mencionando. Es cuadrantal también porque su lado final está coincidiendo con uno de los semiejes coordenados, en este caso con el semieje X negativo. Esto es un ángulo cuadrantal. El otro ángulo cuadrantal que quiero comentar es el ángulo de 270 grados, donde su lado final se va a ubicar en el semieje Y negativo. Este es el ángulo de 270 grados, es un ángulo cuadrantal. Por último, quiero comentarles también del ángulo de 360 grados. Este es un ángulo cuadrantal ya que su lado final está coincidiendo con el semieje X positivo. Los ángulos cuadrantales que les acabo de mencionar son ángulos positivos, están en sentido antihorario. ¿Qué les parece si continúo con el comentario o continúo compartiéndole otros ángulos cuadrantales, pero en sentido horario, es decir, ángulos negativos? Vayamos a verlos. Trazamos nuestro eje X, conocido como el eje de las abscisas, trazamos el eje Y, conocido como el eje de las ordenadas, ubicamos el vértice, en este caso el origen de coordenadas, trazamos el lado inicial que debe estar siempre en el semieje X positivo. Ahora sí, veamos el primer ángulo. Bueno, el primer ángulo conocido es el 0 grados que ya hemos hablado. Su lado es cuadrantal porque su lado final coincide con el semieje X positivo. Ahora giramos en sentido horario. Tenemos aquí el ángulo cuadrantal negativo 90 grados. Es un cuadrantal porque su lado final coincide con el semieje Y negativo. El otro ángulo cuadrantal negativo sería negativo 180 grados. Su lado final coincide con el semieje negativo. Tenemos el otro ángulo cuadrantal negativo 270 grados. Su lado final también coincide con un semieje de las coordenadas, en este caso con el semieje Y positivo.
Y por último, el ángulo cuadrantal negativo 360 grados, cuyo lado final va a coincidir con el semieje X positivo. A esos llamamos ángulos cuadrantales. Y obviamente existen mucho más, pero acabo de mencionarles los más conocidos. Bueno, estimados amigos, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.